Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya habrán notado por la intensidad de mi emoción, tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y estoy muy emocionado de compartirla con ustedes. Prepárense porque esto es algo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco hasta sus cimientos y, francamente, ha tocado el corazón de muchísimos fans alrededor del globo. Sí, mis amigos, estoy hablando de la impactante noticia que involucra a dos de los nombres más resonantes y queridos de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Abróchense los cinturones, porque esto es grande, es inesperado y, sin duda, va a dar mucho de qué hablar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles más jugosos, en ese torbellino de información que hemos estado procesando, les pido encarecidamente con todo mi corazón, que si aún no lo han hecho, le den a ese botón de *** suscripción *** con todas sus fuerzas y, lo más importante, que activen esa *** campanita de notificaciones *** para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Su apoyo es el motor que nos impulsa, nos encanta tenerlos aquí y significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos trae aquí, a desgranar esta noticia que ha explotado como un volcán en medio de la calma. La fecha, mis queridos amigos, es el ** 25 de septiembre de 2025 ***. Justo cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, que el universo del entretenimiento turco no nos podía sorprender más, boom. La noticia que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin ha salido a la luz, y créanme, no es lo que muchos, ni siquiera los más optimistas de nosotros, esperaban. Para aquellos que quizás no estén tan inmersos en el fascinante y a menudo apasionante universo de las telenovelas turcas, permítanme refrescarles la memoria. Hande Erçel es esa actriz deslumbrante con una presencia escénica magnética y una belleza etérea, que conquistó a medio mundo con su inolvidable papel como Eda YLDZ en la exitosísima serie Love is in the Air. Y Kerem Bürsin, su CEO protagonista, ese galán que nos robó el aliento con su carisma, su sonrisa y su talento. Juntos no solo formaron una pareja que hizo vibrar la pantalla, sino que trascendieron la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas y admiradas por el público en la vida real. Su química era palpable, casi eléctrica, su relación se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación, siendo analizada, aplaudida y, para muchos, eran la personificación de la pareja perfecta. Sin embargo, y esto es algo que hemos aprendido a lo largo de los años en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas, por muy sólidas que parezcan, pueden cambiar. Y la noticia que ha explotado hoy, 25 de septiembre de 2025, es precisamente eso, un cambio, y uno bastante significativo, que ha dejado a muchos con un nudo en la garganta. Durante meses, los rumores habían estado circulando, ¿recuerdan? Se hablaba de un cierto distanciamiento, de agendas cada vez más apretadas, de caminos profesionales que parecían estar tomando direcciones diferentes. Había indicios, señales sutiles que solo los más observadores lograban captar. Pero seamos honestos, nada, absolutamente nada, nos había preparado para la magnitud de lo que se ha confirmado hoy. La noticia oficial, y créanme cuando les digo que ha sido confirmada por fuentes muy cercanas a ambos, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido tomar rumbos separados. Sí, han terminado su relación. Sé que para muchos, para una gran mayoría de ustedes que han seguido su historia con tanto cariño, esto es un golpe, una sorpresa mayúscula que duele. Yo también me quedé en shock. Ver a una pareja que parecía tan sólida, que irradiaba tanto amor, tanta complicidad y tanta alegría, llegar a este punto siempre es triste. Es como si una parte de un cuento de hadas que admirábamos hubiera llegado a su fin. Pero es fundamental, y esto es algo que siempre recalco, recordar que estas son personas reales. Detrás de las cámaras, detrás de los titulares, hay seres humanos con sus propias vidas, sus propias decisiones, sus propios sueños y sus propios desafíos. Y aunque como fans sentimos esa conexión, invertimos emocionalmente en sus historias y nos duele cuando algo así sucede, debemos, sobre todo, respetar su privacidad y sus elecciones. ¿Qué ha llevado a esta ruptura que hoy nos tiene a todos conmovidos? Los detalles específicos, como suele suceder cuando se trata de la vida privada de las celebridades, son escasos. La discreción es algo que afortunadamente también se valora. Lo que sí se ha logrado filtrar, y esto es lo que nos da un poco de consuelo, es que la decisión ha sido amistosa y, lo que es aún más importante, de mutuo acuerdo.
Parece que a pesar del profundo cariño y el respeto mutuo que se tienen, sus caminos personales y profesionales han empezado a divergir de una manera que, lamentablemente, hace imposible mantener la relación de pareja. Se habla, y esto es un murmullo que viene de círculos cercanos, de que sus ambiciones individuales los han llevado a tomar direcciones diferentes, y que en este momento de sus vidas, prefieren enfocarse plenamente en sus carreras. Kerem, por ejemplo, ha estado explorando activamente proyectos internacionales, buscando expandir su talento a nuevas fronteras y desafiarse en diferentes mercados. Ande, si bien también tiene una carrera global en un crecimiento exponencial, parece estar enfocándose en diferentes tipos de roles y proyectos, buscando quizás explorar facetas más complejas y diversas en Turquía y más allá. Es vital recordar, y esto añade una capa de comprensión a la situación, que su relación se hizo pública durante el rodaje de Love is in the Air. Desde ese momento se convirtieron en un dúo dinámico, en una de las parejas más populares y queridas, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Su impacto en la industria del entretenimiento ha sido inmenso, inspirando a muchos y demostrando que la química en pantalla, esa chispa que enciende la pantalla, puede trascender la ficción y conquistar corazones en la vida real. Y eso es algo que los fans siempre agradecerán y recordarán con cariño. Pero la vida real, señoras y señores, es diferente de la fantasía que construimos en nuestra mente o que vemos en las series. Y las exigencias de ser figuras públicas tan reconocidas, tan expuestas a la mirada constante del público y de los medios, pueden ser abrumadoras. Las constantes miradas, los rumores que surgen de la nada, la presión mediática, todo eso, sin duda, juega un papel importante y a menudo desafiante en cualquier relación, y más aún en una tan expuesta y escrutada como la de Ande y Kerem. Lo que sí es sin duda una luz de esperanza en esta noticia, y algo que quiero destacar con énfasis, es que se menciona constantemente que la separación ha sido amistosa. Esto es crucial. Significa que aunque el capítulo romántico de su historia de amor haya llegado a su fin, la admiración y el respeto mutuo, que probablemente nacieron y se fortalecieron de su tiempo juntos en el set, de las experiencias compartidas y del profundo conocimiento que desarrollaron el uno del otro, probablemente seguirán presentes. Y eso para mí, y estoy seguro que para muchos de ustedes, es un consuelo. Imaginen el escenario contrario, una separación conflictiva, llena de reproches y amargura, eso sí que sería devastador para los fans y, sobre todo, para ellos mismos. La madurez y la sensatez con la que han manejado esta situación es digna de admiración. Ahora, la pregunta del millón, esa que todos nos estamos haciendo y que genera miles de especulaciones, ¿qué significa esto para sus carreras individuales? Personalmente y con una convicción que nace de observar su talento y su dedicación, creo firmemente que ambos tienen un futuro brillante, absolutamente deslumbrante por delante, independientemente de su relación sentimental. Hande Erçel es una fuerza de la naturaleza en el mundo de la actuación, con un carisma que traspasa la pantalla y una belleza que es, indiscutiblemente, de otro nivel. Su constante incursión en proyectos internacionales, su capacidad para adaptarse a diferentes idiomas y culturas, es una prueba irrefutable de su talento y de su alcance global. Por otro lado, Kerem Bürsin ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes con autenticidad y profundidad, y un profesional comprometido, con una gran capacidad para conectar con el público a un nivel muy íntimo. Ambos poseen el talento innato, la disciplina férrea y la dedicación necesaria para seguir cosechando éxitos y dejando una huella imborrable en la industria. Quizás, y esto es una reflexión personal, esta separación, aunque dolorosa en el plano personal y emocional, les permitirá a ambos explorar nuevas facetas de su carrera sin las presiones o las expectativas que a veces acompañan a una relación tan mediática y tan seguida. Podrán dedicarse por completo a sus proyectos individuales, a crecer como artistas, a asumir roles que quizás antes no eran posibles, y a superarse a sí mismos en sus respectivas trayectorias. Y quién sabe, quizás en un futuro, y esto es pura especulación, pero una especulación que ilusiona, incluso nos sorprendan con colaboraciones futuras en la pantalla, pero esta vez como colegas profesionales en proyectos distintos. Esa sería una imagen verdaderamente interesante de ver, ¿no creen? Un reencuentro profesional que demuestre su capacidad para seguir creando magia juntos, pero desde una perspectiva diferente. Es completamente natural que los fans se sientan tristes, incluso decepcionados. Hemos invertido emocionalmente en su historia, hemos celebrado sus momentos juntos, hemos soñado con un futuro para ellos como pareja. Pero como les digo siempre, el entretenimiento, por muy cautiv ador que sea, es solo una parte de la vida.
Lo más importante, lo que realmente importa al final del día, es que Ande y Kerem encuentren la felicidad, la realización y el éxito en sus caminos individuales. Y estoy completamente seguro de que lo harán. Son dos personas talentosas, resilientes, con una fuerza interior admirable y un futuro lleno de promesas. También quiero aprovechar esta oportunidad para reflexionar un poco sobre cómo los medios de comunicación y las redes sociales a menudo manejan este tipo de noticias. A veces la presión para obtener detalles jugosos y titulares sensacionalistas puede ser inmensa, y es fácil caer en la tentación de la especulación desmedida. Es fundamental recordar, y esto es un llamado a la reflexión para todos nosotros, que detrás de cada celebridad, de cada figura pública, hay una persona. Y aunque entendemos la curiosidad natural que despiertan, es fundamental mantener un respeto inquebrantable por su privacidad y evitar, a toda costa, la propagación de rumores infundados que puedan causar daño. Lo que sabemos hoy y lo que estamos compartiendo con ustedes, es lo que se ha comunicado oficialmente o a través de fuentes fiables y contrastadas, y eso es lo que debemos difundir. En resumen, la noticia que ha sacudido el panorama del entretenimiento hoy, 25 de septiembre de 2025, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido poner fin a su relación sentimental. Ha sido una decisión amistosa, tomada de mutuo acuerdo, probablemente debido a la divergencia natural de sus caminos personales y profesionales. Aunque para muchos es el final de una historia de amor que admiraban profundamente, también marca un nuevo comienzo, un capítulo emocionante y lleno de posibilidades para cada uno de ellos en sus prometedoras y exitosas carreras. Ha sido un placer, aunque con una pizca de agridulce, compartir esta información con ustedes. Gracias de corazón por estar siempre aquí, por su apoyo incondicional, por su lealtad y por su interés genuino en lo que sucede en el fascinante mundo del entretenimiento. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les ha sorprendido tanto como a mí? ¿Qué expectativas tienen para Hande y Kerem en sus carreras individuales? ¿Qué les gustaría ver de ellos en el futuro? Dejen sus comentarios aquí abajo porque su opinión es súper valiosa para nosotros y enriquece enormemente nuestras discusiones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido interesante, noticioso y entretenido como este, por favor, denle un gran asterisco, me gusta, compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de Hande y Kerem, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se queden fuera. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más noticias y análisis. ¡Chao!